Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Imagen Informativa. Y aquí en cabina le agradezco mucho que, pues aún siendo día de asueto, esté aquí con nosotros. Se encuentra Marcela Calderón, quien es socia de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG en México. Y es que ella nos viene a platicar un poco acerca de este panorama en materia laboral. Usted sabe, pues está en discusión esta reforma a la legislación laboral que inició en 2017 con las modificaciones constitucionales y acuerdos internacionales. Pero, ¿cuál es el panorama? El panorama que podemos ver en esta materia, en la materia laboral. Marcela, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Wendy. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Pues, ¿qué estamos viendo? Porque hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. ¿Ustedes qué es lo que han encontrado en este momento? Mira, básicamente poner un poquito en contexto qué es la reforma laboral. Como tú bien comentabas, tiene como antecedente, pues esta reforma constitucional que hubo en 2017, en la cual pues son los tribunales laborales los que se incorporan al Poder Judicial, desaparecen las juntas. Fue un primer paso. Posteriormente vino todo lo que son el TMEC, el TPP, establecen ciertas obligaciones o ciertos estándares que deben de cumplirse en materia laboral. Y finalmente esto se traduce en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que se ratifica el año pasado a fin de que, pues ahora sí que sea mucho más claro los derechos de libre sindicación y de negociación colectiva. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Y un tanto el contexto de lo que trae esta reforma laboral cumpliendo este tipo de acuerdos. Son varios puntos en materia de despidos, de justicia laboral, pero se ha puesto mayor énfasis en lo que es la libertad sindical y negociación colectiva. ¿Cuáles son los estándares que hoy tenemos? Hoy los trabajadores tienen derecho a afiliarse al sindicato de su preferencia. Sin embargo, la misma regulación permitía que se afiliaran, que se contrataran empleados que se encuentran afiliados a un solo sindicato. Y esto era con la finalidad de, ahora sí que evitar extorsiones y prácticas de este tipo, ¿no? Desaparece esa posibilidad porque se busca que el derecho de los trabajadores sea mucho más efectivo en materia sindical, que puedan escoger libremente a qué sindicato quieren pertenecer, en su caso si quieren constituir, que sean más de 20 trabajadores y que puedan, sin ninguna injerencia de ningún tercero, como es una confederación, el mismo patrón, un tercero, una organización, no intervengan en su decisión de elegir sindicatos. Ellos son quienes tienen que establecer cómo se afilian o cómo cumplen estos estatutos, cómo pagan cuotas sindicales, cómo solicitan que se rindan cuentas frente a ellos. Y todo ello, pues es a través de un procedimiento ahora sí que de votación, ¿no? ¿Qué es dentro de estos temas? Pues, pareciera que todo está muy claro, puede haber una multiplicidad de sindicatos, sí. Ahora pueden existir 2, 3 sindicatos en un mismo centro de trabajo. Hay un tema pendiente que es, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no quieren pertenecer a ningún sindicato? ¿Cuál va a ser su participación o cómo los va a reconocer la ley dentro de este esquema colectivo? Ello no se ha definido, se espera que el Senado atienda pues a este grupo en particular. Sin embargo, pues hay que enfrentar el tema en el cual se transforman las relaciones laborales. ¿Quién va a negociar contratos colectivos? ¿Todos los sindicatos que están interviniendo? No todos los sindicatos, solamente uno, que es aquel que tenga la constancia de representatividad. Se establece todo un procedimiento para que efectivamente se ejerza el voto y quien tenga la mayoría, de al menos el 30% de los trabajadores de un centro de trabajo, pues será quien pueda negociar un contrato colectivo. Si puede negociar este contrato, pero ¿qué pasa si hay más sindicatos? Pues será el que tenga la mayoría. Bajo este panorama, digamos, legal, ¿cuál es el reto que enfrentan las organizaciones? Evidentemente vemos una transformación de las relaciones laborales, es mucho más abierta, mucho más participativa con estos procedimientos de elección, en donde ya nada es permanente. La selección de un sindicato no es el que siempre va a estar en contacto con la empresa, sino también puede ingerir o puede intervenir otro sindicato en el momento. Estas constancias tienen una vigencia de 6 meses. 6 meses después puedo elegir o puede haber la selección de otro sindicato. Entonces, esto implica un mayor movimiento y una mayor atención a esta parte colectiva de las relaciones laborales.
¿Cuál es el reto de las organizaciones bajo este contexto? Pues obviamente es atender ahora sí que a los requerimientos tanto formales como sustantivos de la fuerza laboral, pues que lo que se busca es mitigar cualquier riesgo de inestabilidad, cualquier suspensión de actividades, huelgas, o sea, este tipo de prácticas, al contrario, lo que se busca es ser mucho más productivo, una mayor competitividad de las empresas, y ese es el objetivo común. Entonces, bajo esos estándares tiene que establecerse el diálogo. Bueno, tú hablabas de retos que, sin duda son importantes, pero también existen riesgos, con lo que tú me mencionabas, ¿no? Ya no va a ser un solo sindicato, pueden ser 5 o 6, y si ese grupo sindical no está de acuerdo, pues vamos a ver a lo mejor una huelga o vamos a ver a movilizaciones. Entonces también se podrían ver riesgos en este tema. Sí, definitivamente, y esa es la importancia del diálogo. La participación de distintos sindicatos obviamente expone más a este tipo de huelgas. Hay cierta regulación que lo que está procurando es darle la mayor seguridad, ahora sí que a estos procedimientos. Sin embargo, no deja de haber algunos detalles que esperamos sean, ahora sí que no podemos hablar de ellos hasta que no sean aprobada la reforma. Esperemos que el Senado, por ejemplo, lo que yo te hablaba, ¿qué pasa con estos trabajadores que deciden no sindicalizarse? ¿O qué pasa si hay un conflicto de trabajadores? ¿Quién puede emplazar a huelga? Me pareciera que son de los aspectos que realmente el Senado debiera atender, y esperamos que se regulen de una mejor manera, ¿no? Porque hablábamos también en este espacio con gente de la Coparmex y mencionaba mucho esto, ¿no? Porque si bien se está trabajando en favor de la clase trabajadora, bueno, pues también dónde queda la parte empresarial, ¿no? Que finalmente pues se van a ver en riesgo o en conflicto ante una situación que no está muy bien definida. Exactamente. Uno principalmente de los temas es si hay un conflicto entre sindicatos, la empresa no interviene, ¿no? Oye, si van a emplazar a huelga porque no se ponen de acuerdo, la empresa dice, oye, a mí sí me paran actividades, ¿no? Me suspenden actividades. Pero esperemos que este tema sea ahora sí que atendido por parte del Senado, que se cubran estas lagunas, estos recovecos que resultan importantes para que precisamente se pongan de acuerdo los trabajadores, los sindicatos, y que no afecten la operación, ¿no? Nos pareciera aquí lo más importante desde el punto de vista de la empresa es cómo nos preparamos para una transformación, y una transformación en la que haya un diálogo mucho más abierto, mucho más participativo por parte de los trabajadores en la elección de sindicatos. Ahora sí que complementarse con lo que hoy ya está ocurriendo. Hay sindicatos que son muy activos y que no tienen ningún tema, ¿no? Sin embargo, aquí nos pone como mucho más alerta cuáles son las necesidades laborales, cuáles son ahora sí que a qué puntos son los que tendemos que atender. Muchas veces no son meramente remuneratorios, ¿no? Se van más allá. Pues Marcela, ¿algo más que desees agregar? Pues mira, básicamente es un reto para las organizaciones, como lo platicábamos. Nos parece que hay 3 puntos. Se requiere el diagnóstico. El día de hoy, con o sin reforma, es cómo está mi situación laboral, cuál es el clima laboral, cómo están las formalidades, ahora sí, cómo se están atendiendo estos reclamos laborales. Ahora hay que establecer una estrategia de atención. ¿Cuál es? Delinear muy bien cuál va a ser la ruta y crítica a seguir, sobre todo por el sector patronal respecto a los requerimientos laborales, ¿no? Y tercero, hacer mucho énfasis en el diálogo. El diálogo va a ser mucho más abierto, mucho más participativo y definitivamente mucho más activo de lo que hoy tenemos. Perfecto. ¿Dónde los pueden encontrar? Mira, para mayor información es asesoría@kpmg.com.mx o la página que es kpmg.com.mx. También pueden unirse a la conversación en Facebook, Twitter y Twitter. Perfecto, y es que KPMG es una firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de auditoría, impuestos y asesoría. Marcela, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Wendy. Muy buenos días, Marcela Gracias. Calderón, socia de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG en México. Hacemos una pausa.